Nos vemos en otra de las sesiones en las que vamos a estar revisando y continuar con nuestro tema de control de operaciones. En esta sesión vamos a estar revisando ya partes importantes en las cuales vamos a estar viendo ya el intercambio electrónico de datos, ya vamos a estar viendo partes esenciales de lo que es el control de las mismas operaciones. Recapitulando lo que estuvimos viendo en la sesión anterior, en donde veíamos las relaciones internas y las relaciones externas y cómo éstas influyen en toda una metodología de plan de acción que nosotros tenemos para poder integrar estas actividades dentro del mismo contexto. Vamos a comenzar ya con lo que es el intercambio electrónico de datos, EDI. Primero tenemos que entender qué es lo que es este cambio electrónico de datos. En inglés, de alguna manera, la palabra EDI significa Electronic Data Interchange. Un método para manejar el flujo de comunicación y la información entre proveedores, transportistas, distribuidores y departamentos internos. Ahora vemos ya cómo de alguna manera este tipo de tecnologías o este tipo de metodologías que estamos llevando a cabo son metodologías que sin duda nos van a ayudar a ver cómo ese intercambio electrónico nos va a apoyar en tener toda una filosofía y toda una manera de manejar el ámbito del manejo de la información. ¿Por qué se debe usar EDI? Es para eliminar datos duplicados y errores, o sea, simplemente tenemos un cierto flujo de información y la comunicación es instantánea y sin papeleo. Sin duda, el estar quitando esta comunicación instantánea es algo que nos va a estar ayudando a poder integrar todos esos procesos, a poder integrar todas esas comunicaciones que nosotros tenemos como una vinculación total de nuestro proceso. Es bien importante que entendamos que todas estas características que vamos incluyendo y que vamos de alguna manera interrelacionando dentro de este mismo proceso, vamos a tratar de entender que estas son metodologías. Son metodologías en las cuales podemos echar manos, son herramientas, pero también sin duda son situaciones en las que podemos ir integrando todas las necesidades de nuestro mismo proceso. Es bien importante también entender que no solamente EDI es una de las formas en las que podemos tener este intercambio electrónico de datos. Hoy en día ya existen sistemas en donde por medio de una instalación satelital ya estamos teniendo ese beneficio de la comunicación instantánea y ese beneficio en el cual vamos a ir relacionando todas esas características que necesitamos entender dentro de nuestro proceso y dentro de nuestras mismas necesidades. Es así como EDI, siendo uno de los principales factores del proceso, vamos a estar entendiendo que EDI nos va a apoyar en cómo ese intercambio electrónico de la información va a irse dando en función de las mismas necesidades que nosotros tenemos, en función de la misma rapidez en el proceso y en función de todas las características que nosotros necesitamos para poder ir interrelacionando nuestra información con nuestros proveedores, con nuestros clientes y etcétera. O sea, realmente todo esto es una parte fundamental de nuestro proceso que tenemos que ir integrando como una actividad ya misma de los departamentos de compras, misma de los departamentos influyentes para poder generar esa cantidad de información y todas esas necesidades que van atacando todo el intercambio de información vía tiempo real, que sin duda en su momento, bueno, o sea, estábamos ocupando lo que es el teléfono, pero hoy podemos ya entender incluso informaciones, tablas, datos totalmente interrelacionados. Los vemos con la parte de videoconferencias, pero también vemos cómo también los pedidos fluyen de una manera más rápida. Y estos sistemas son esos sistemas que nos van a apoyar a entender cómo vamos a ir integrando esas características en las cuales necesitamos rapidez, en las cuales necesitamos ir mejorando e ir integrando todas esas necesidades de la misma organización. Vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vemos lo del código de barras. Ya hemos platicado un poquito
sobre los códigos de barras, pero vamos a ver los beneficios que ofrecen. Principalmente tenemos que codifica datos rápida y confiablemente. Cuando nosotros tenemos un código de barras, existen diferentes sistemas, sistemas EAN, sistemas de 8 dígitos, de 16 dígitos, pero todos esos sistemas están totalmente interrelacionados con una función. Existen sistemas hasta de 4 dígitos en donde realmente nada más vemos, por ejemplo, el precio de los productos. Pero entre más dígitos y dependiendo del sistema que estemos escogiendo para el código de barras, nos va a dar un beneficio esencial. Uno es cómo manejar las partes, cómo manejar los inventarios, cómo de alguna manera podemos sumar y podemos bajar los inventarios simplemente con un lector que nos permiten regularmente integrar todas esas actividades que antes las hacíamos con anotaciones manuales o incluso con anotaciones electrónicas. Sin embargo, esto también nos ayuda a evitar todos aquellos errores que nosotros tenemos dentro de nuestros mismos sistemas. El error de captura, el famoso error de captura, se capturó mal y entonces ya tenemos una diferencia en lo que es el inventario, en lo que es la misma disposición del producto para lo que es el mercado. Y esas son cuestiones que vamos eliminando con lo que es el código de barras. Permite la automatización de la adquisición de datos. Lo que les estaba comentando, simplemente con la ayuda de todo lo que es la tecnología, de lo que es el lector de código de barras, también podemos entender algunas otras funciones. Por ejemplo, podemos tener 2 o 3 clasificaciones de clientes en los cuales necesitan diferente tipo de información. En una sola etiqueta podemos imprimir 3 códigos de barras diferentes. Entonces esto ya es una forma en la que podemos tomarnos y podemos tomar esa necesidad y esa exactitud en la cual podemos manejar los productos. Esos mismos lectores de código de barras también nuestra gente lo puede estar manejando. Dentro de nuestra empresa podemos ir manejando, ver qué orden es la que va a entrar a la producción, ver qué orden o qué necesidad vamos a estar integrando para nuestra producción, incluso hasta especificaciones que concretamente se pueden ir dando como una necesidad y una característica dentro del mismo proceso. ¿Leen la información? Sí. O sea, en el momento que nosotros tomamos y vemos un código de barras, tomamos la característica del producto y una vez que tenemos esa lectura, ya esa lectura no va a estar totalmente difusa. Ya va a ser una lectura totalmente precisa y nos ayuda a llevar a cabo procesos locales, ya procesos que desde que va una orden, nosotros tenemos una orden de producción. Esta orden de producción le podemos poner un código de barras, llega el que va a surtir los materiales, simplemente con haber puesto la lectura del código de barras, ellos ya saben qué orden pertenece, qué tipo de materiales requieren, y esto nos ayuda y facilita mucho lo que es el mismo proceso. Vamos a ver el otro que es el fax. El fax ya lo habíamos revisado de alguna manera, pero también sirve para transmitir una imagen, un texto o gráficos. Muchas veces, hoy en día se maneja en sistemas computacionales, se maneja lo que es el escáner y el escáner lo podemos enviar vía mail. Sin embargo, el fax no pierde su característica en cuanto a tamaños, no pierde su característica en cuanto a formas. Sin embargo, también debemos de entender que estas tecnologías van de salida. Van de salida, sin embargo, también debemos de ir viendo que no dejan de ser una tecnología, una opción, y todo depende también de los instrumentos con los cuales contamos dentro de nuestra misma organización para realizar el control de operaciones. Es una manera muy fácil de poder ir viendo cómo nuestro control de operaciones se puede ir dando. Es una manera muy fácil de ir entendiendo que todas estas características y todos estos controles de operaciones son necesarios para nuestra misma organización. Pueden usarse para comunicar reportes, conclusiones, requerimientos u órdenes. Muchas veces nosotros imprimimos una orden de compra para nuestros proveedores, pero esta orden de compra tiene que ser firmada. Cuando no contamos con una tecnología en donde tenemos de alguna manera firmas electrónicas y donde no estamos inmiscuidos en el proceso de tener integrado toda la característica de la misma situación de las órdenes, vamos a estar viendo que
sin duda vamos a ir generando esa característica de fiabilidad. Y la fiabilidad es de que si yo soy uno de los proveedores para nuestros clientes, esa fiabilidad se ve totalmente reflejada por una firma incluso hecha a mano. Entonces estas órdenes, si son firmadas a mano, son órdenes que realmente van a ir representando esas necesidades. Y entonces vamos a ir viendo la fiabilidad de la información y nos vamos a tomar lo que es el compromiso de la negociación y el compromiso de las órdenes. Vale la pena no subestimar esta herramienta porque esta herramienta de alguna manera, a pesar de que ya tenemos medios electrónicos de escáner, tenemos medios electrónicos en los cuales vamos a ir integrando todas esas características de necesidades, también vamos a tener esa necesidad de escuchar por medio de un elemento de papel, escuchar la misma necesidad y la misma característica que nosotros tenemos con nuestra empresa, básicamente. Entonces, no subestimemos esta herramienta sigue siendo vigente, es una herramienta que nos puede ayudar a transmitir una serie de ideas, una serie de información que nos va a apoyar a la misma característica del proceso. Vamos a pasar a la siguiente herramienta que también tenemos y que ya hemos platicado, es el Internet. Es una herramienta de comunicación en red que proporciona dos tipos de servicios. Correo electrónico, como ya lo habíamos visto en algún momento, correo electrónico que de alguna manera es un vínculo directo con la información que nosotros tenemos con nuestras mismas control de operaciones y relaciones internas que tenemos en nuestra organización, y como parte de la cadena de suministro es un elemento esencial. La verdad es algo que no debemos de dejar atrás, junto con el sistema EDI, que es el envío de información electrónica. También lo que es el correo electrónico es algo que nos ha ayudado muchísimo, es algo que nos ha apoyado incluso para resolver problemas, para tomar decisiones, y eso es algo que no debemos de dejar atrás. Lo que es el World Wide Web, que es el www, ese es el famoso www que tenemos dentro de nuestros sistemas. Podemos acceder a una serie de información, que sin duda la tenemos totalmente definida como una característica. Cada compañía, sin embargo, ha estado desarrollando este tipo de páginas, ese tipo de portales en los cuales se va generando esa misma necesidad, pero también se va creando esa alternativa de poder dar información, publicidad, marketing dentro de estos mismos procesos. Esta parte de Internet la estamos dividiendo en dos partes. Uno es cómo el correo electrónico puede llegar y cómo podemos desarrollar nuestros portales. Tenemos que tener muchísimo cuidado con el sobreuso de este tipo de apoyos. Con frecuencia se abusa, y cuando abusamos de ellos, entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver pérdida de tiempo de la gente, empezamos a ver pérdida de atención, de foco en lo que nosotros tenemos que estar totalmente vinculados para este tipo de procesos, y tenemos que estar viendo que no necesariamente el manejar el Internet nos va a resolver el asunto. También necesitamos decisiones propias que tenemos que tomar como parte del mismo control de operaciones dentro de nuestra misma organización. Muchos autores, y esto lo podemos referir a lo que es nuestro material de apoyo que tenemos de esta materia de control de operaciones, muchos autores llaman que el intercambio electrónico de información, el intercambio de información que de alguna manera no necesariamente está 100% explicada, puede perder esa calidad, puede perder esa necesidad. Bufa, que es uno de los autores que se ha dedicado a la creación de nuevos sistemas de programación de la producción, de nuevos sistemas de control del mismo proceso, es uno de los que no necesariamente está muy contento con este tipo de tecnologías. Sin embargo, si estas tecnologías las entendemos como tecnologías, como herramientas de apoyo, como herramientas que nos van a apoyar a generar esa nueva característica de proceso, a simplificar las situaciones del mismo control de producción o el control de manufactura o control de todas las operaciones de nuestra empresa, entonces sí le vamos a sacar un beneficio propio. Un beneficio propio que se va a ir integrado y va a ir totalmente vinculado con todas esas necesidades que tenemos de nuestro proceso y que tenemos que tomar provecho de la misma tecnología. De verdad, yo recomiendo ampliamente que esto sí lo tomemos como una herramienta, y yo estoy muy de acuerdo con este autor Bufa, que es el autor
que realmente ha ido desarrollando todos los sistemas tipo sistemas MRP, CRP, DRP, que como ya hemos visto, planeación de requerimiento de materiales, planeación de requerimiento de capacidad, planeación de requerimiento de distribución o de las órdenes que se van a distribuir. Esto se tiene que hacer con una computadora porque es una serie de información, de cálculos, de la manera de manejarlo y demás. Pero ¿cómo lo estamos ocupando? Lo debemos de ocupar como una herramienta, no como un esclavizante para nuestros procesos y no como una forma en la que si no existe no podemos concebir el mismo proceso y no podemos concebir la misma información dentro de nuestras características como situaciones aisladas que de alguna manera están totalmente vinculadas en la realización de las actividades dentro de nuestra empresa. Vamos a ver otra de las partes que son las reglas para identificar un artículo, que son los códigos que sean únicos, o sea, no podemos darle códigos diferentes a un mismo artículo, a menos de que el artículo cambie sus características. Cuando nosotros estamos desarrollando sistemas tipo MRP, sistemas totalmente vinculados al requerimiento de materiales que componen un artículo, tenemos que tener mucho cuidado. Si esto no lo estamos integrando dentro de un proceso, y podemos ver un ejemplo de lo que es la forma de identificar un artículo, en donde tenemos el artículo A, vamos a llamarle el artículo una pelota, por ejemplo. Este artículo tiene un código relacionado. Podemos llamarle el código BP001. Este código, de alguna manera, está manejando situaciones de contraste. Situaciones, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita la pelota? Necesita el plástico, necesita el pivote, pero estos también tienen relacionado un código, vamos a llamarle como código de MP001 y MP002. Si nosotros estamos cambiando la característica de este código, nosotros sí podemos cambiar también las características de los componentes. Posiblemente el pivote es un pivote de nueva tecnología y entonces ya vas a tener el código 3. O el plástico ya tiene otro material o otro componente y ya va a ser el número 4. Sin embargo, no estamos cambiando el código padre. Esto es lo que se maneja mucho en lo que se le llama la lista de materiales o Bill of Material. Esto es bien importante que nosotros entendamos que las reglas para identificar un artículo es, primero, que tenga un código único, otro, solo un número para todos los usos. Como lo podemos ver en el ejemplo, posiblemente esta parte del número sea una parte secuencial, pero esto sí identifica el tipo de artículo. Y hay muchas formas en las que podemos ir clasificando y muchas formas en las que podemos ir mejorando toda esta parte del mismo proceso, como es el entender que este código puede ser cambiante en función de la misma tecnología. Sin embargo, si todos estos elementos que tenemos del mismo proceso se van integrando como una característica esencial de diseño del producto, entonces lo que se recomienda ampliamente es que cambiemos el código de producto. Y entonces en el momento de cambiar el código de producto ya es otro producto totalmente diferente. Todo esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque dentro de la planeación de requerimiento de materiales, incluso dentro de la planeación de requerimiento de distribución, imagínense que si el producto no cambió su código, pero cambió todas sus características y se lo entregamos a nuestros clientes van a decir, bueno, es que me estás entregando otro producto y yo no lo puedo ingresar así a mi sistema. Esas son situaciones en las que debemos de tener muchísimo cuidado. Asignación clara y amplia. Tiene que tener ese código, tiene que tener de alguna manera una identificación propia, una identidad, por eso se llama identificación. Tener una identidad totalmente propia en la cual nos vamos a apoyar para que nuestros sistemas, dentro de nuestro mismo control de operaciones, lo estemos generando. No rehusarlos cuando se dan de baja. Cuando nosotros rehusamos un producto, vamos a ir viendo que el producto no necesariamente es un producto obsoleto. Podemos poner varias reglas. Por ejemplo, este producto con esta característica
lo podemos mandar a producto obsoleto. Sin embargo, cuando nosotros generamos un nuevo producto, vamos a ir viendo que el producto ya va a necesitar, no sé, algún otro código, el BP002. Pero decimos, bueno, si ya dimos de baja este producto, bueno, ¿por qué no ocupamos el 1? La razón por la que no se ocupa el 1 es que porque si en algún momento nosotros perdemos la rastreabilidad de nuestro producto, la rastreabilidad de nuestro producto va a ir integrado dentro de un proceso de distribución. Si el producto llega a tener problema, por ejemplo, los productos de la industria farmacéutica, ellos no pueden reasignar códigos, pero nadie, ni la farmacéutica, ni la mecánica, ni la eléctrica, ni ninguna de las áreas en donde tenemos este tipo de productos debe de reasignar códigos. ¿Por qué no debe de reasignar códigos? Porque simplemente debemos de entender que estos códigos son únicos, idénticos, identidad. Estas son características que debemos de tener, que sean concisos. No podemos asignar un código, que muchas empresas lo hacen, un código BP003-7572-MX72A. ¿Qué es lo que dice? Bueno, quién sabe qué diga el código, pero si esto lo podemos traducir en algo más sencillo, en algo más conciso, en el cual nuestros clientes vean que lo donde diga BP es el de la compañía X y ya es el 1, el 2, el 3, el 4, entonces todo esto sí va a irse totalmente interrelacionado en esa misma característica. De verdad, es parte de una regla de identificación del producto. No características confusas, lo que decíamos, este código. A lo mejor el código de identificación no necesariamente puede tener todas esas necesidades, pero sí puede tener todas esas características en las cuales va a irse integrando dentro de un mismo proceso y este código, nuevamente, lo repito y es importante, es que debe tener una identidad. ¿Considera expansiones futuras? Sí, abusados. Mucho cuidado con no entender que los códigos y los productos no pueden tener expansión. Posiblemente nosotros cuando definimos un código BP001, decimos que así se va a ir hasta los 1000 códigos. No, simplemente tenemos que entender que este código puede evolucionar, puede tener una identidad total en la cual realmente podemos integrar características del producto y podemos integrar todas las mismas necesidades que tenemos para generar dentro de la característica del mismo producto. Entonces, esta evolución, esta forma de ver y esta forma de integrar esas necesidades son totalmente propias. Sin embargo, debe ser flexible, debe ser un sistema de identificación flexible. Vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vemos el significado o un ejemplo del significado del código de parte. Por ejemplo, International Standard Book Number, que es el ISBN, en lo que vemos en todos los libros. Todos los libros tienen una identificación. Entonces, de alguna manera, podemos ver como ejemplo que todos estos libros ya tienen la parte de ISBN. Eso tiene que ver, tiene que ser relacionado con un libro. Y luego vemos el ISBN, que es el 0-03-07-69-80-9. ¿Qué significa todo esto? Significa que de alguna manera estamos relacionando el mismo producto con el código que estábamos viendo, el código 0-03-076980-9. Entonces nosotros tenemos que saber qué significa cada uno de estos. Cada uno de estos códigos que sin duda nos va a determinar el mismo contenido del mismo producto. Por ejemplo, el 0 es el identificador que nos marca que está en inglés. Entonces ya sabemos que el producto está en inglés. Por otra parte tenemos el 03. El 03 es el número que identifica al editor. ¿Quién edita el libro? No sé, este es el editor. Y por otra parte tenemos otro código que es un código que identifica el título del mismo producto. ¿Sí? Es el código que aquí ya nos dice, en este caso, como es un ISBN, nos dice qué título tiene este producto. Y por último tenemos lo que es el 9, que es un dígito verificador. Todos los códigos de barra
siempre van a calcular, porque esto se calcula matemáticamente por medio de un dígito verificador. ¿Por qué se calcula este dígito verificador? Se calcula para no tener ninguna objeción de que este número o este código se va a repetir. Podemos tener una serie de combinaciones de situaciones de un libro, pero también de artículos. Los artículos también nosotros vemos y podemos ver algún otro ejemplo en donde decimos, a ver, este artículo tiene el 750, 1037.4 y el 3287. En este tipo de código de barras, que es un código de barras totalmente diferente, vamos a identificar que en esta parte nos dice que es el país. En esta parte nos dice el código de la compañía. Y en esta parte nos dice el código de producto. Entonces sí podemos entender que los códigos de barra, de alguna manera, se van interrelacionando. ¿Pero qué falta aquí? Lo que les había comentado, el dígito verificador. En este caso no sé qué es lo que sale del cálculo, pero de alguna manera, por ejemplo, se determina que es el 1. Con todos estos elementos, realmente el dígito verificador va a ser posible que pueda integrarse en un mismo proceso, que no tenga problemas para poder identificar los productos. Es por eso que el significado de un número de parte tiene que ser totalmente inmiscuido en todo ese proceso. Tiene que ser parte de una creación del mismo control de operaciones. Tiene que ser parte de todas esas características en las cuales vamos a manejar nuestro producto y tiene que ser tan sencillo y conciso para no perder esa rastreabilidad del producto tan importante para el control de operaciones. Vamos a comenzar ya con otra parte del mismo control de operaciones que se refiere a lo que es el almacenamiento y la localización de los productos. Estos códigos de barra que estamos viendo, sin duda también nos van a ayudar para que los productos estén totalmente identificados y localizados. Nos van a ayudar para entender que nuestro producto va a ser almacenado. Ustedes han visto en algunos de los racks que se encuentran en los almacenes, nosotros vemos que estos racks tienen localizaciones. Vamos a suponer que esto es un rack y tiene la localización, primero por coordenadas. Esto es el A, el B y el C. Y aquí tenemos el nivel 1, suponiendo que aquí tengamos el nivel 2. Y es muy fácil, hay sistemas muy concretos. Nos dice, esta localización se llama A0, esta se llama B0 y esta se llama C0. Esta localización es A1, B1, C1 y este es A2, B2, C2. Sin embargo, si nosotros le asignamos un código de barras, podemos pistolear, y de alguna manera, esa es la palabra que se utiliza, pistolear el código de barras, y podemos ver qué localización es la que estamos tomando. Entonces, posiblemente esos códigos de barras nos dice, la localización es la B1. Pero por otra parte dice, bueno, y después de que pistolees ese, ¿qué producto es? ¿Y qué es lo que hace el sistema? Localiza el producto en esa localización, pero ya relaciona localización y producto. Y entonces ya se vuelve un código de barras más completo, o dos códigos de barras. Los materiales pueden ser almacenados en diferentes localizaciones. En el almacén, como interacción entre proveedor y cliente. Podríamos localizarlo de la manera en la que nosotros tenemos organizados a nuestros clientes. Podemos tener diferentes tipos de distribución, pero el almacenaje puede darse en esas funciones, como tenemos localizados a nuestros clientes, cómo nuestros productos tienen que ir de acuerdo a pesos. Tenemos que ver esas características de nuestros productos, si son pesos, si son formas, si son nuevas necesidades. El punto de uso cercano a donde se va a utilizar facilita el proceso, claro. Como parte del mismo sistema de control de operaciones, nosotros tenemos que ver que dentro de este proceso vamos a ir entendiendo que aquí tenemos el proceso que vamos a ocupar más cerca. El proceso más lejano, posiblemente este tiene que estar relacionado con el más cerca, este con el que está intermedio y este con el que se va. De alguna manera que tengamos distancias pero muy similares. Esto es bien importante que lo empecemos a entender.
Todos estos procesos de almacenajes, puntos de manufactura y puntos de venta se van a ir interrelacionados dentro del mismo proceso, dentro de la misma característica de flujo y dentro de una misma necesidad, en la cual los puntos de venta se van a ir relacionados y se van a ir integrando dentro de este mismo proceso. Sin duda es algo que debemos de ir mejorando y debemos de ir integrando. Debemos de ir viendo que estos procesos se tienen que dar como una nueva característica de almacenaje, de localización. Vemos que hay otro punto, que es el punto de manufactura. Estos puntos que sin duda nos van a ayudar a entender que los procesos se pueden interrelacionar, que los procesos se pueden ver, que los procesos se pueden ir mejorando dentro del ámbito total de la misma manufactura. Por otra parte, la localización es un elemento en el que podemos irlo tomando para optimizar nuestros procesos. El optimizar nuestros procesos sí realmente influye en toda esa característica y flujo de información. Debemos de entender que estos procesos también se van a ir dando por medio de una necesidad, por medio de una característica en la cual la integración de la localización y del almacenaje van a ser clave para la generación de nuevas características de proceso. Sin duda, todos estos elementos son aquellos en los que nos van a poder integrar y nos van a poder ver que no debemos de estar mejorando simplemente por acercar los materiales, no. La identificación de los materiales, la identificación del mismo proceso nos va a permitir esa misma característica. Vamos a ver cuáles son los métodos para ubicar el inventario. Vamos a verlo en la siguiente lámina, que existen esos métodos, los cuales nos van a ayudar a ese control de operaciones. Nos van a ayudar a esa forma o a mejorar que cada uno de los procesos se pueden ir viendo. Eso lo podemos ver también en nuestro material de apoyo donde existe desarrollada esta parte. Y es bien importante que veamos que estos procesos pueden verse por ubicaciones preasignadas. Hay ventajas. Los artículos siempre están en el mismo lugar. Es una forma de entender del orden. Sin embargo, no necesariamente estos artículos y no necesariamente estas mismas necesidades se van a ir dando como esta característica de proceso. Los de mayor consumo están más a la mano. Puede ser que esa sea una de las ventajas, que estén más cerca a donde realmente los vamos a estar utilizando. Puede ser que no necesariamente esas necesidades o esas características se pueden ir integrando en todas las partes del inventario, en todas las partes en donde vamos a ir entendiendo que el tener los menores movimientos, los menores flujos, los menores cruces, realmente nos van a dar esa ventaja. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir integrando todas esas actividades y tenemos que ir integrando todas esas necesidades en las cuales vamos a tener ya un inventario totalmente bien definido. Sin embargo, también debemos de entender que los inventarios generan y tienen esa característica esencial de no tener totalmente inmiscuido el mismo proceso, de no tener totalmente aclarado el proceso de generar la misma característica y de generar todos aquellos procesos que nos están apoyando al inventario. Y esto es dinámico. Los inventarios, en mi muy manera de ver, es que no debemos de tenerlos totalmente cerrados, que este lugar solamente es para este producto y si no es ese producto, el lugar va a estar vacío. No, tiene que ser dinámico. Por eso existen sistemas. Por eso el código de barras de que ahora este producto lo localicé en esta parte y por código de barras vemos que ya tiene una nueva localización. Esos son los sistemas en los que vemos como métodos de ubicar el inventario. Hay desventajas. Se tiene capacidad inadecuada cuando existen ubicaciones preasignadas, claro. Esa capacidad que no nos va a permitir el tener que estos inventarios se van a ir dando como una misma necesidad. Se puede sobreutilizar el espacio de los contenedores. Los contenedores pueden ser más pequeños que el espacio que estamos utilizando.
Sin embargo, como ya tenemos asignaciones preasignadas, predeterminadas, entonces esto sí no nos va a permitir tener esa flexibilidad en el que podamos ponerle más material a esa localización. Vamos a ir entendiendo que este tipo de métodos de ubicar alimentario es un método preasignado. Tiene sus ventajas porque sí realmente conserva un orden, sí realmente conserva el principio de cada cosa en su lugar, etcétera. Sin embargo, ya quita la flexibilidad en la cual nosotros podemos ir viendo que el inventario no se da, que el inventario no se genera. El inventario existe y tenemos que estarlo manejando continuamente. Existe otro tipo de métodos que es el de ubicaciones al azar. Se puede utilizar más de una ubicación. Sí, claro. Si nosotros tenemos un producto, tenemos el utilizar más que una ubicación. Eso lo podemos ver en la siguiente lámina, donde siguen los métodos, en donde decimos, bueno, esta ubicación para este producto, por ejemplo, para este producto que tengo en mis manos, puedo utilizar una localización A, pero también puede estar en una localización Z. Y no necesariamente es incorrecto. Es de acuerdo a una localización que se da de acuerdo al sistema y que nos dice en dónde podemos localizarlo. Se reduce el área de almacenamiento. Claro, no necesariamente tenemos que tener preasignado ya el lugar. Ese lugar se puede utilizar para varios productos o para ciertas situaciones en las cuales sí nos va a dar a entender que nuestro proceso puede generarse en base a una generación de productos, a una generación de inventario, a una generación de identificaciones que tenemos, sin duda, de nuestro mismo proyecto, de nuestro mismo producto, de nuestra misma empresa. Y eso va a facilitar mucho la situación. Sin embargo, también cuando existen materiales que estamos utilizando en gran volumen, no necesariamente vamos a lograr que el material caiga en las localizaciones más cercanas. Es una de las desventajas que yo le veo. La lista de surtidos se puede hacer en base a PEPs. Primeras entradas, primeras salidas. Claro, esto nos puede ayudar. A ver, vamos a ver. Si tenemos el mismo producto, vamos a suponer que este producto está localizado en tres posiciones de rack. Sin embargo, vamos a saber qué producto entró primero, por medio del sistema y por medio del código de barras. ¿Qué producto entró primero? Entonces, ese producto que entró primero es el primero que tiene que salir del inventario. ¿Para qué? Para no crear obsoletos dentro de nuestra misma empresa, para que no vaya a caducar. Por ejemplo, para las empresas que se dedican a la fabricación de lo que son productos perecederos. Ellos, sin duda, el sistema PEPS, primeras entradas, primeras salidas, para ellos es más importante todavía, porque el producto llega a caducar y ese producto lo tenemos que distribuir a nuestros clientes. Tienen que irse los primeros productos que se van fabricando son los primeros que se tienen que ir a nuestros clientes. No puede ser que vayamos a integrar nuevas características o que vayamos a integrar más producto con nuestros clientes y se nos vaya obsoletando el producto y entonces tenemos el riesgo de pérdida. Se pueden preasignar ubicaciones según conveniencia. Es cierto que en el azar nos dice qué ubicaciones podemos tener, pero si el sistema está diseñado para que las ubicaciones que más nos interesan estén bloqueadas y solamente existe para un solo tipo de producto, es ahí donde podemos sacar ventaja, es ahí donde podemos sacar esa característica esencial de mejorar el proceso, de mejorar las distancias, de mejorar las rutas, de evitar los cruces. Esa es la parte en la que podemos tomarle provecho a este tipo de ubicaciones al azar. Se reasigna el almacenamiento en función al cambio. Sí, podemos tener un producto A o un producto Z dentro del mismo proceso. Sin embargo, esa localización puede ocuparle un producto W y puede ocuparle un producto Y y puede ocuparle un producto T. Todo ese tipo de productos, aunque sean diferentes, lo puede ocupar. ¿Por qué? Porque una vez que el producto sale de la localización, se queda como una localización asignable. Y como es un sistema que maneja localizaciones al azar y queda como asignable, tiene una probabilidad de ser ocupado. Ubicaciones zonificadas es una mezcla entre la preasignación y las hechas al azar. Se puede zonificar en base al tipo de producto o a las características físicas. Existen productos
que realmente requieren de localizaciones específicas. Estos productos se van a ir dando, por ejemplo, productos que sin duda son productos que se tienen totalmente inmiscuidos en un proceso. Productos que requieren características de humedad. Productos que requieren características de refrigeración. Entonces, nosotros empezamos a ver dentro de nuestro almacén que puede existir la cámara fría, que puede existir la cámara caliente incluso, ¿no? Y todo este tipo de almacenamiento puede ser preasignado de acuerdo a localizaciones, pero también puede ser al azar de acuerdo a las zonas. La parte de cálculo del azar de la parte fría con la parte caliente, que es otro sistema del azar, que sí nos va a separar el producto, pero también nos va a ayudar a ver que podemos asignar diferentes tipos de localizaciones. Este tipo de ubicaciones zonificadas son bien, pero bien importantes y debemos de tenerlas totalmente inmiscuidas en nuestro proceso de control de operaciones. Entonces ya vimos tres y resumiendo vemos tres tipos de localizaciones. Uno donde tenemos localizaciones preasignadas, otro donde tenemos localizaciones al azar y otro donde tenemos localizaciones zonificadas que las podemos integrar y las podemos combinar con las preasignadas y con las que son al azar. Ya vamos entendiendo el sistema de control de almacenamiento. Entendamos que el control de almacenamiento también es parte del control de operaciones, no lo olvidemos. Y esto realmente nos va a dar ese plus de nuestra compañía como parte de nuestras relaciones internas. Y también lo que son los sistemas electrónicos, el EDI, los sistemas de comunicación, todo esto, por eso decíamos que estaba totalmente relacionado con el almacenamiento, con la distribución y con todas esas características que vamos a estar tomando productos. Esto debemos de entenderlo de una manera muy clara, debemos de verlo como una forma de manejarlo y debemos de verlo como una aplicación directa de herramienta en el cual entendamos esos tres tipos de almacenamiento. Ahora bien, vamos a ver en la siguiente lámina, vamos a ver los sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados. Son almacenes totalmente automatizados. Se manejan siempre sin operarios, se siguen rutinas previamente establecidas y existen unidades pequeñas prefabricadas para partes pequeñas. Vamos a ver dónde existe este tipo de almacenes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un rack de localización, decíamos que electrónicamente nosotros podemos tener diferentes localizaciones. Por ejemplo, tenemos aquí la localización A, la B, la C y la D. Y tenemos coordenadas que empiezan desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fuera de estos niveles, nosotros tenemos empresas en donde de alguna manera estamos interrelacionando todo este proceso. Podemos tener el artículo que esté en la localización B1. Otro artículo que esté en la localización C3. Y por último, otro artículo que tenga una localización A5. B5, perdón. Con este tipo de artículos que tenemos aquí, la computadora o este tipo de almacenes automatizados, ¿sí?, se ven totalmente interrelacionados en esa misma necesidad. Entonces, si nosotros le decimos al almacén, porque viéndolo como una vista lateral, nosotros tenemos nuestros racks y son varios tipos de almacenaje. Por ejemplo, existen los tipos de almacenaje por rack selectivo. Tenemos el rack dinámico, el rack FIFO o el rack que de alguna manera nos deja que primeras entradas, primeras salidas sea más fácil. El double rack, que es el doble rack. Y los automatizados. Nuestro parte de estudio que estamos revisando en este momento, cuando tenemos un rack solamente que la parte frontal es así, tenemos lo que es un rack selectivo. Un rack dinámico es cuando nosotros no necesitamos pasillos
para poder meter un montacargas y que esté tomando los materiales en posiciones altas. Estos pasillos se generan, por ejemplo, si yo quiero una localización en esta zona, vamos a ver que los racks se empiezan a mover, se pegan en esta forma y ya le damos un pasillo predeterminado para tomar el rack, para tomar la localización. Todo esto, de alguna manera, nos permite el tener los diferentes sistemas de racks. Sin embargo, no dejemos de entender que esa es la parte automática. Ahora, un rack dinámico es aquel que se va a estar moviendo. El FIFO, si lo vemos en una vista lateral o tridimensional, lo podemos entender de esta manera. Aquí no vamos a estar metiendo los materiales en esta zona. Vamos a ir metiendo los materiales directamente en cada uno de estos procesos, los vamos a meter de esta forma. De tal forma que aquí es la entrada y acá es la salida. Entonces realmente aseguramos que son las primeras salidas, las primeras entradas son las primeras salidas. Sistema PEPS y sistema FIFO en inglés, ¿no? De alguna manera, este tipo de racks nos van a permitir tener la parte FIFO y la parte selectiva. Sin embargo, existe otro sistema que se llama el double rack. Estos sistemas es que regularmente nosotros tenemos una tarima de fondo, ¿sí? Esta tarima que sin duda nos va a permitir tener una ubicación, pero podemos tener ubicaciones que de alguna manera se vayan interrelacionando en dos tipos de ubicaciones en un solo espacio. Este tipo de ubicaciones es cuando nosotros tenemos, viéndolo de la vista lateral, podemos poner una tarima en esta zona y podemos poner una tarima en esta zona, siendo que la entrada de las tarimas es aquí. Entonces, esta es una ubicación. Yéndonos al mismo ejemplo que teníamos acá, sigue siendo la coordenada A, pero esta coordenada de aquí puede ser A1, 0, y esta podría ser A2, 0. Es la misma ubicación, pero ya tenemos dos ubicaciones dentro del mismo espacio. Esos son los sistemas de almacenaje que de alguna manera se tienen automatizados. Y automatizado se le llama porque no necesariamente todos requieren de una computadora. Por ejemplo, todos estos sistemas de aquí sí requieren una computadora. Hay otros sistemas en los que también debemos de ir entendiendo en donde por medio de coordenadas a un robot, el robot va y no necesita ningún operario, simplemente tiene que ver qué localización es la B1, corre el robot, se va hasta la B1, la toma, lo deja y se va. ¿Se fijan cómo ese tipo de sistemas son sistemas que realmente nos pueden ayudar a ir integrando una mejor situación en función de las mismas necesidades? Estamos reduciendo gente, estamos obteniendo mayor exactitud y estamos generando esa característica fundamental que es el mismo control del almacén, que es parte del control de operaciones. Vamos a ver en la siguiente lámina donde vemos la ubicación de los inventarios. ¿Qué significa esto? Ocupando un lugar en un rack, en tanques o en contenedores para líquidos, dispersos en el piso, en patios dentro de áreas específicas y en espacios previamente diseñados. No necesariamente todo lo que es el almacenaje significa que debamos de tener racks de los diferentes tipos, selectivo, dinámico, fijo, double rack y el automatizado. Dentro de un layout de la empresa, nosotros podemos entender que tenemos aquí el proceso, las materias primas, material de empaque, donde regularmente se utilizan racks, pero hay materias primas en donde se van a contenedores. Llega el camión, surte los contenedores y estos contenedores surten al proceso. Esta es otra forma de ubicar el mismo inventario. Otra forma es que cuando nosotros tenemos líneas de producción y están generando un producto, podemos nombrar un área en el piso en donde podamos meter una buena cantidad de tarimas y entonces le vamos dando localización y la ubicación del mismo inventario. En este caso se le llama inventario en proceso, porque posiblemente ya cuando vamos a lo que es el producto terminado,
el PT, aquí sí ya ocupamos lo que son los racks. Y eso depende mucho de lo que son nuestros tipos de almacenamiento, nuestros tipos de inventario y todos los tipos que de alguna manera estamos manejando dentro de nuestro mismo proceso. Entonces sí es una parte indispensable el tener reubicado y el tener ubicado lo que es el inventario. El inventario sin duda es una parte muy importante dentro de la organización debido a que el inventario es un dinero en estático. Es un dinero en el que no podemos hacer uso hasta que no lo consumimos y no lo llevamos a uno de nuestros productos. Es una forma de entender que también el inventario, la importancia que va teniendo el inventario dentro de nuestro proceso, es cómo controlarlo. ¿Por qué tener más? ¿Por qué tener menos? ¿Por qué tenerlo en un lugar donde no se vaya a dañar? ¿Por qué tenerlo en un lugar donde no se vaya a estropear y no vaya a alcanzar la característica de ser un inventario totalmente fijo, de ser un inventario totalmente allegado a las mismas necesidades de la empresa? De verdad, y de verdad es algo bien importante, no desechen la manera de controlar el inventario. Hemos visto hasta ahora que existen sistemas de almacenaje, que existen los sistemas de información, que existen todas esas características desde un código de barras, en donde vamos encontrando que ese código de barras realmente nos va a ayudar a identificar, nos va a ayudar a ver que el inventario realmente va integrándose dentro de un mismo proceso. Por otra parte, vamos viendo que también la ubicación del inventario y la manera de manejar el inventario depende mucho de las localizaciones, de las ubicaciones y de todas esas mismas características que realmente nos van a generar la veracidad y el control de nuestra misma operación. Si nosotros controlamos nuestra operación, si nosotros controlamos nuestros inventarios, ya tenemos una parte ganada. La otra parte la vamos a entender como una misma necesidad que tenemos dentro del mismo inventario. Vamos a ver cuáles son esos principios de almacenaje en los cuales tenemos que estar totalmente inmiscuidos y tenemos que estar relacionándolos como una parte esencial del inventario. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son esos principios. Vamos a comenzar con el primer principio, que es el de la seguridad. Accesos restringidos, sitios cerrados. Cuando nosotros tenemos la parte de seguridad, debemos entender que no a todas las áreas puede pasar cualquier persona. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una persona no autorizada, puede mover los productos, puede robar los productos, puede tener no la precaución para manejar el producto. Y entonces eso es lo que nos hace asegurar que nuestro producto que está almacenado es un producto que va a irse integrando como una parte segura. Es un principio que debemos de tener. Todo el almacenaje siempre es una seguridad que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Nuevamente lo repito, el inventario es un dinero, es una forma de poder integrar parte del activo de la empresa, parte del capital de trabajo está ahí, ¿sí? Entonces la seguridad es el primer principio. El segundo principio es el registro de transacciones. Todo movimiento debe de quedar asentado en un acto para reflejar la confiabilidad. Si el inventario no va a tener la característica en la cual no podamos reflejar las entradas, no podamos reflejar las salidas, en el almacenaje, sin duda deben de darse todas esas transacciones. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? Y si entró, ¿en dónde se localizó? Y si salió, ¿de dónde se sacó? Esas transacciones deben ser claras, deben ser transacciones que muchas veces se llevan y son automatizadas por medio de códigos de barra. Pero por otra parte también son formas en las cuales no vamos a ir integrando todos esos procesos, pero debe ser un principio del mismo almacenaje. De verdad, creamos que este es uno de los principios en los cuales la parte de dinero, la parte de gestión, la parte de administración del mismo almacén se va a ir reflejado en una de las características fundamentales del mismo proceso. Control de autorizaciones. ¿Cualquier persona puede tomar el material y sacarlo? No. Debemos de tener un control de autorizaciones totalmente inmiscuido, totalmente revisado, totalmente generado y dentro de un procedimiento.
No porque yo, que soy el dueño de la empresa, soy el jefe, puedo llegar y tomarlo, no. Debo de ver que dentro de nuestros procedimientos también permite el tener esas autorizaciones que realmente nos van a permitir el ir integrando todo este proceso que totalmente está inmiscuido en el sistema. Entonces ya tenemos la primera, que es seguridad. Ya tenemos la segunda, que tenemos que tener todas las transacciones totalmente registradas. La tercera, el control de autorizaciones para desperdicio en exceso, para proyectos de ingeniería, pruebas de calidad, mantenimiento. No podemos entender que todas estas autorizaciones se van a ir dando como parte de un mismo proceso. Las autorizaciones también se dan por la necesidad de utilizar el producto. Si yo voy a realizar pruebas de diseño y voy a realizar pruebas destructivas, este producto que voy a tomar dentro del inventario también va a ser un producto que va a cortarse totalmente. Va a destruirse. He de ahí la razón, porque a lo mejor dentro del diseño estamos considerando ese costo de destrucción. Entonces, si no está considerado el costo de destrucción y nosotros queremos destruir, ¿qué es lo que va a pasar? Que si no tenemos la autorización no debemos de tomar el material, ¿no? Todo este tipo de situaciones, de verdad, entiéndanlas, de verdad es una parte muy importante y principios totalmente claros. Automatización cuando los costos lo permitan. No comprar lo que no se necesita. Si nosotros sabemos que dentro de nuestra cadena de suministro y dentro de nuestro sistema de fabricación, vamos a ir viendo que nosotros vamos a requerir 100 piezas de un producto y que esas 100 piezas están dentro de la política de 3 días. ¿Por qué debemos de tener 300? ¿Por qué debemos de tener 400 o 500 si no las vamos a ocupar y sin embargo está ocupando un lugar en el almacén? Productos perecederos, ya lo habíamos platicado, poner el cliente las caducidades más cercanas como primeras salidas, FIFO, primeras entradas, primeras salidas. Y eso, aun cuando no sea perecedero, lo recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una rastreabilidad sobre ese tipo de productos. Seguimiento de lotes o controles de lotes. Permite saber si las fuentes de suministro, fechas y acciones son los lotes específicos de un producto. Aquí es donde el almacenaje, ahora sí, empieza a tomar un rumbo muy importante dentro de nuestro proceso. Veamos que ya cómo lo almacenamos, cómo lo integramos, cómo lo localizamos y demás. Ya los principios vienen a darse como un principio fundamental de lo que es el almacenamiento de nuestros productos. Seguridad, registro de transacciones, control de autorizaciones, automatización cuando así lo permita, productos perecederos cuando los productos sean ese tipo de productos y buscar que sea un FIFO. Y el almacenaje es una oportunidad más de controlar nuestro proceso y es una oportunidad más de mejorar nuestro proceso. Les voy a pedir que para el proyecto que estamos realizando definan el tipo de almacenaje que se va a estar utilizando para este tipo de productos que nosotros estamos ideando. Nos vemos en la siguiente sesión y continuaremos con este tipo de técnicas que nos están ayudando cada vez más al mismo control de operaciones. Muchísimas gracias.